Muy buenos días y tardes con todos. Me gustaría dirigir su atención hacia un tema muy importante hoy en el mundo de la tecnología, como son los roles y responsabilidades en los servicios de la nube. En este caso, enfocándonos en infraestructura como servicio. ¿Qué decías? Resulta un tema muy importante porque, como todos lo saben, en realidad los servicios en la nube han cambiado la forma en la que tanto las empresas como los usuarios procesamos, almacenamos nuestros datos. Y bueno, con este continuo crecimiento y demanda por estos recursos informáticos, resulta fundamental conocer estos roles y responsabilidades que tenemos dentro de estos tipos de servicios. Bueno, a continuación me gustaría presentarles el índice que es la introducción. Vemos rápidamente la computación en la nube, también asimismo el concepto de IaaS, de Azure, de SLA, es un acuerdo de nivel de servicio. Así también veremos los roles y responsabilidades del modelo de servicio IaaS de Azure, tanto de los proveedores como del cliente. De cada rol se verá el impacto en la seguridad de los datos como en la privacidad de los datos. Bueno, como introducción, la computación en la nube en realidad es un paradigma que nos permite acceder a recursos informáticos. Este puede ser de cualquier tipo, tanto servidores, almacenamiento, software, procesamiento, análisis de datos, de todo tipo, a través de Internet, en lugar de depender generalmente de recursos locales o on-premise que se llamaban antes, donde nos ocupábamos de todo. Bueno, y esto tiene una mayor ventaja que proporciona una mayor flexibilidad, disponibilidad de los datos, de los recursos, una escalabilidad, asimismo, de nuestras aplicaciones y una mayor eficiencia en comparación con los sistemas tradicionales basados en infraestructuras locales. Bueno, en el caso también tenemos el concepto de IaaS. IaaS en realidad es uno de los tres modelos principales de servicios en la nube. Existen otros que son los SaaS y PaaS, plataforma como servicio y software como servicio, respectivamente. En infraestructura como servicio, los proveedores de servicios en la nube ofrecen recursos de infraestructura, abarca la redundancia, virtualizados a través de Internet. Estos pueden ser, por ejemplo, las máquinas virtuales, el almacenamiento y redes. Asimismo, a diferencia de los otros tipos de modelos de servicio, los usuarios en infraestructura como servicio tienen un control más granular, llamémoslo así, sobre su infraestructura en comparación con los otros modelos de servicio en la nube. Y bueno, también tenemos Azure. Azure en realidad es una plataforma de servicios en la nube de Microsoft. eh, y bueno, ofrece una amplia gama de servicios y soluciones. Nos ayudan a desarrollar, implementar y administrar nuestras aplicaciones en la nube. Asimismo, Azure tiene una infraestructura que es globalmente distribuida en centros de datos que tiene Microsoft. Generalmente estos están en puntos estratégicos de todo el mundo. Azure también nos ofrece diferentes tipos de servicios, como se nombró máquinas virtuales, almacenamiento, o base de datos, análisis de datos, inteligencia artificial, entre otros. Entonces, resulta un proveedor bien confiable a la hora de escoger una solución en la nube. Ok, bueno, antes de ingresar a lo que es en sí los roles y las responsabilidades de cada uno de los participantes dentro de lo que son de lo que es el servicio de IaaS, pues tenemos que aclarar un término muy importante que es el SLA o Service Level Agreement o acuerdo de nivel de servicio. Esto básicamente es un contrato, como aquí mismo lo podemos ver, que está establecido pues básicamente entre el proveedor de servicios en la nube y el cliente o el consumidor, en el cual básicamente se especifican los niveles de servicio que se deben cumplir. Eso significa que se va a explicar un poco todo lo que va a abarcar la responsabilidad de la empresa, tanto como delimitar también las responsabilidades del consumidor.
En este caso, el objetivo principal del SLA es establecer eso, la expectativa clara y mutuamente aceptada entre el proveedor y el cliente, ¿no? Que ambos estén de acuerdo con lo que se vaya a contratar, y en el punto de que ya se esté aplicando el servicio, se podría utilizar estos mismos SLAs para poder incluso calificar el servicio para ver si está de acuerdo, está cumpliendo justo con lo que se había tenido en convenio, o más bien si en eso mismo no está funcionando algo, o podría hacerse alguna especie de reclamo o ese tipo de situaciones. Ok, ahora vamos a hablar acerca de los roles que tiene la empresa. Ok, primeramente tenemos el proveedor de servicios en la nube, ¿no? El administrador de sistemas, el administrador de almacenamiento, el administrador de redes y el administrador de seguridad. Todos estos son los roles que hemos considerado más relevantes dentro de lo que es el servicio IaaS en sí. Listo, hablando un poco más a detalle, vamos a hablar de todos estos puntos, ¿no? Pero empezaremos primero por el proveedor de servicios en la nube. Listo, como podemos ver, hay una gran cantidad de proveedores de servicios en la nube. Entre los más importantes, los que tenemos aquí en esta imagen que he puesto en esta parte, aquí está Microsoft Azure, está Google Cloud, AWS y IBM Cloud. Bueno, actualmente estamos nosotros como materia trabajando más con lo que es Microsoft Azure, y bueno, eso ahí para que puedan echar un vistazo. Y bueno, entrando ya a lo que son las responsabilidades, tenemos la primera, que es proporcionar y mantener la infraestructura de cómputo virtualizada. Listo, el proveedor de servicios en la nube pues obviamente es responsable de ofrecer y mantener la infraestructura necesaria pues para la virtualización de los servidores, las redes y el almacenamiento. Esto implica administrar los servidores físicos, los switches, los routers, los dispositivos de almacenamiento y pues cualquier otro componente de hardware que sea necesario para soportar la infraestructura en la nube. Todo esto es responsabilidad de la empresa, obviamente. Listo, el asegurar la disponibilidad, la escalabilidad y seguridad de la infraestructura subyacente es otra responsabilidad de la empresa, la cual consiste en que el proveedor debe asegurarse de que la infraestructura IaaS esté siempre disponible y que cumpla los acuerdos de nivel de servicio, o el SLA que ya mencionamos previamente. Acordados con el cliente, ¿no? Esto obviamente se acuerda con el cliente y ahí se tienen los respectivos puntos para enfatizar si el servicio está siendo bueno o de buena calidad, está cumpliendo con todos los puntos o si es deficiente. Esto significa implementar también prácticas de alta disponibilidad, aplicar redundancia y escalabilidad para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes, además de que el proveedor de servicios en la nube es responsable de implementar las medidas de seguridad lógicas y físicas para proteger la infraestructura y pues los datos del cliente. Otra responsabilidad tenemos que el mantenimiento en sí de los centros de datos y la infraestructura física requerida. El proveedor obviamente el proveedor de servicios en la nube obviamente tiene que ser responsable de administrar y mantener los centros de datos que se alojan en la infraestructura de IaaS. Asegúrese de que los centros de datos cumplan con los estándares requeridos de seguridad, los de disponibilidad y rendimiento. Además, el proveedor debe supervisar y mantener la infraestructura física, como la alimentación, la refrigeración y el cableado para garantizar un funcionamiento adecuado. Si alguno de estos componentes no llegase a funcionar de forma correcta, por ejemplo, podría llegar a haber un problema de, no sé, pérdida de datos de los clientes sí, claro, de información. Se podría perder mucho dinero en este asunto y obviamente asuntos legales también. Otra responsabilidad de los proveedores de servicios en la nube, pues tenemos las actualizaciones y mantenimiento de la infraestructura. También tiene que irse acoplando, ¿no? El proveedor de servicios en la nube es el responsable de aplicar actualizaciones de software y parches de seguridad a la infraestructura subyacente. Esto incluye pues actualizar los sistemas operativos, los supervisores, las herramientas de administración y otros componentes de software para garantizar pues la estabilidad, la seguridad y el rendimiento de la infraestructura en la nube.
es de suma importancia irse acoplando a las nuevas tecnologías también, ¿no? Es necesario aplicar estas actualizaciones. Listo. Ahora hablemos un poco del punto de este trabajo, que era hablar también del impacto en la responsabilidad de los datos y el impacto en la privacidad de los datos también. Este rol obviamente es muy importante para todos estos para estos dos puntos, ¿no? En un entorno IaaS la responsabilidad de asegurar los datos se comparte entre el proveedor de servicios y el consumidor del servicio. El proveedor de servicios se responsabiliza de garantizar la seguridad de la infraestructura, como los servidores, las redes y el almacenamiento. Y obviamente esto incluye todo lo que ya mencionamos antes. Obviamente, ¿cómo se llama? Y el consumidor pues tiene que hacerse cargo de su parte de la responsabilidad. Todo esto acordado dentro de los SLAs que mencionamos antes. Dentro del impacto de la seguridad también tenemos la seguridad de la infraestructura. Los proveedores de servicios en la nube implementan medidas de seguridad para proteger la infraestructura como firewalls, ¿no? Sistemas de detección y prevención de intrusiones para que no haya hackers por ahí que quieran, no sé, adueñarse de la información de los clientes y hacer algo malo. El cifrado de los datos en tránsito y en reposo. También ejecutan parches de seguridad y actualizaciones como ya lo habíamos mencionado antes, ¿no? Entonces esto tiene que ver directamente con el impacto en la seguridad de los datos, ¿no? La configuración segura. Los consumidores del servicio son los responsables, en cambio, de configurar correctamente sus instancias de servidor y aplicaciones en la infraestructura IaaS. Esto incluye la implementación de políticas de seguridad, ¿no? La aplicación de parches otra vez y actualizaciones de software y la configuración adecuada de controles de acceso y políticas de seguridad de red. Todo esto dentro de lo que es ya un poco la responsabilidad del consumidor, pero entra dentro del impacto, ¿no?, que tiene sobre los datos en la seguridad. Ahora hablando un poco más de lo que es la privacidad, tenemos que la gestión de datos. Por ejemplo, los proveedores de servicios en la nube pueden tener acceso a los datos almacenados en las plataformas, ¿no? Esto plantea problemas de privacidad, ya que claro, ellos contratan los servicios, suben ahí su información y pues pueden llegar a tener como dudas de quién puede nomás ver esa información. Claro, la privacidad, ¿no? Estos son los problemas que se plantean. Ya que el proveedor autorizado pues puede tener acceso a estos datos. Por lo tanto, es importante que los proveedores de servicios en la nube establezcan políticas de privacidad claras y cumplan con las normas y reglamentos aplicables. El cumplimiento legal es otro impacto importante dentro de la privacidad de los datos, puesto que los consumidores del servicio deben asegurarse de que su información esté protegida y administrada de acuerdo con las leyes y regulaciones de privacidad aplicables, ¿no? Todo depende del país en este caso y la legislación que éste tenga, ¿no? Como el Reglamento General de Protección de Datos, el GDPR en la Unión Europea, o no sé, la política de privacidad de la Agencia de Protección al Consumidor de California. Solo son ejemplos, ¿no?, de algunos de los institutos reglamentarios de estas leyes, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, que es el último, ¿no?, el de California. Esto puede incluir la evaluación de las medidas de seguridad y protección de datos del proveedor de servicios en la nube y la celebración de acuerdos contractuales que cumplan con los requisitos de protección de datos. Listo. Finalmente, dentro de la privacidad de datos tenemos la transferencia de los mismos. Cuando los datos se transfieren a través de límites geográficos es importante tener en cuenta las implicaciones legales y de privacidad asociadas. Algunos países pueden tener reglas específicas que rigen la transferencia transfronteriza, ¿no?, de datos personales, lo que puede afectar la elección del proveedor de servicios en la nube y las medidas de seguridad implementadas. Y bueno, eso es todo por esta parte. Tenemos el administrador de sistemas, el cual tiene responsabilidades y tiene un impacto, que va a tener un impacto tanto en la seguridad de datos como en la privacidad de datos.
caso de las responsabilidades tiene implementación y administración de recursos, mantenimiento y actualización, monitoreo y optimización de rendimiento, gestión de la seguridad, respaldo de la recuperación y automatización y scripting. Dentro de implementación y administración de recursos, se encarga de poder administrar máquinas virtuales, redes virtuales, almacenamiento y también entre otros servicios que esto puede tener. Por lo que para poder administrar todo esto implica que debe tener una configuración inicial que esté correcta y que esté muy bien ejecutada. El mantenimiento y actualización, como su nombre mismo lo dice, mantenimiento y actualización. Dentro de todo el sistema, este encargado debe estar consciente de que va a tener que hacer algún mantenimiento constante. A lo mejor se dañó algo o las versiones se actualizaron y así mismo hace mantenimiento. A partir de esto va a ser la actualización de ciertos sistemas que estén utilizando. El monitoreo y optimización de rendimiento debe estar también así mismo ante visualización de todo lo que se está haciendo y utilizando todos los recursos a veces para que no se dé ciertos problemas que puedan ocurrir. Y la optimización de rendimiento en la empresa va a poder generar tener problemas tanto con sus clientes, que va a estar un rendimiento óptimo. También asimismo, como tiene optimización de rendimiento, va a poder evitar que existan cuellos de botella, así mismo como yo explicaba, de que sus clientes van a poder entrar a su página, por así decirlo, y poder navegar de forma correcta. Luego viene la gestión de la seguridad, que se debe implementar una configuración de firewalls, la implementación también de políticas que pueden existir, ya que los datos que están aquí almacenándose deben estar seguros. Luego tiene un respaldo y recuperación. Aquí, asimismo, tiene sus datos en un sistema seguro, por así decirlo. Esto se debe ir respaldando constantemente. Es como un ejemplo, digamos, tenemos un servidor de toda la data, la información que tenemos, pero asimismo debemos tener otro, en el cual va a estar realizando una copia del primero, y esta copia se debe estar haciendo cada un segundo, cada 2 segundos, para así tener, en caso de que el primero se dañe, ya tiene toda la información que se hizo guardada en el segundo. Y también tenemos luego automatización y el scripting. En este caso, esto se lo realiza con PowerShell o también con el Azure Client, para así poder evitar estar repitiendo ciertas acciones que sean redundantes. Ya. Luego tenemos el impacto de la seguridad de los datos, el cual es una configuración de la seguridad, el acceso a los datos, gestión de identidades y acceso, autorización de parches de seguridad y monitorización de detección de amenazas. En el caso de la configuración de seguridad, estos dos van a ir a la par, van a ir de la mano. De la seguridad se referencia de que existen en Azure, no son las máquinas virtuales, redes virtuales, almacenamiento, deben tener, como les mencionaba, deben tener políticas. Por lo que si no se cumplen estas políticas, pueden existir problemas. Luego tenemos el acceso a los datos. El acceso a los datos debe ser es muy importante, ya que no todas las personas van a poder acceder a la información de los usuarios que existen. Esto no se debe manipular y no se debe corromper, como digamos en la gestión de identidad de acceso. Aquí debemos tener en cuenta de que, así como en el acceso de datos, solo ciertas personas van a poder entrar a esa información, por así decirlo, en el caso de un administrador, en algún representante de la base de datos, algún responsable para poder manipular eso. Y en el caso de que existen errores, vienen las actualizaciones y parches de seguridad. En el caso de los parches de seguridad, en caso de tener algún error, se le puede implementar esto, pero este parche no debe ser mucho tiempo, ya que se le debe corregir rápidamente para poder que por ahí se pueda filtrar la información o se pueda corromper ciertos datos. También tenemos la monitorización y detección de amenazas. En el caso del responsable debe estar en constante monitoreo de los sistemas, ya que en caso de detectar una amenaza podría aquí sí mismo un parche para que luego
otra persona le pueda ayudar o incluso él mismo poder solventar esa amenaza que existe. Luego tenemos el impacto de la privacidad, el caso de la privacidad de los datos, como son el cumplimiento de regulaciones de privacidad y el uso de divulgación de datos. En caso de cumplimiento de regulación de privacidad, el encargado debe tener en cuenta que existe un reglamento, como es el Reglamento General de Protección de Datos, también conocido como GDPR. Este es de la Unión Europea y tiene las leyes de protección de los datos. Debe de tener en cuenta de que todo el sistema que se está ejecutando debe cumplir con esas características, caso contrario no podría trabajar de forma correcta y tendría luego complicaciones de información, se podría filtrar algunas cosas, incluso no podría tener problemas con demás. Sí. Luego el uso y divulgación de datos, debemos tener en cuenta de que toda esa información que se está guardando, que la empresa está guardando, puede hacer un mal uso de esto, tampoco divulgar su información. Por algo el usuario confía y acepta poder compartir su información, acepta todo esto con la empresa y es un vínculo, un pacto entre el usuario y la empresa de que sus datos no van a estar divulgados por ningún lugar y nada de eso, sino que simplemente son para trabajar ahí dentro de la empresa. En sí, estos son las responsabilidades y el impacto de seguridad de los datos y el impacto de la privacidad de los datos del administrador de sistemas. Yendo con la exposición de mi compañero, yo les hablaré del administrador de almacenamiento. Esto en cuanto a los roles de la empresa. Bueno, y las responsabilidades que tiene este rol de administrador de almacenamiento son, como lo ven ahí, el provisión y configuración de almacenamiento. Prácticamente se refiere al administrador de almacenamiento es responsable de aprovisionar y configurar los recursos de almacenamiento, tales como, por ejemplo, los discos virtuales, volúmenes o buckets, según sea necesario o según lo demande el cliente. Esto implica, digamos, también que se debe definir el tamaño de almacenamiento, tipo de almacenamiento también y las características específicas como la redundancia y la disponibilidad. La administración y monitoreo del almacenamiento, como su nombre lo indica, se refiere a monitorear y administrar el almacenamiento para garantizar un rendimiento, capacidad y disponibilidad adecuados. El monitoreo incluye tareas también del uso de almacenamiento, como la identificación de cuellos de botella o problemas relacionados al rendimiento, y también a la toma la toma de acciones correctivas. La configuración de políticas de almacenamiento se refiere a configurar políticas y configuraciones que estén relacionadas con el almacenamiento. Estos pueden ser, por ejemplo, copias de seguridad, la retención de los datos, también puede ser la replicación y recuperación, por ejemplo, ante desastres. Todas estas políticas hay que tener en cuenta. También se puede, por ejemplo, establecer políticas de almacenamiento en función de requisitos de cumplimiento y seguridad de la organización. El respaldo y la recuperación de los datos, como su nombre lo indica, se puede decir también que serían como políticas, pero se trata de implementar también estrategias y procedimientos de respaldo en caso de que se lleguen a perder los datos. Esto con el fin de garantizar su integridad y la disponibilidad de la información que está almacenada. Esto, por ejemplo, pueden ser puede incluir una planificación y ejecución de copias de seguridad periódicas, políticas, por ejemplo, de retención y realización de pruebas de recuperación de datos. En cuanto al mantenimiento y actualizaciones, se refiere a que se deben, por ejemplo, aplicar patches de seguridad y actualizaciones de software. También se tienen que realizar tareas de mantenimiento regular
en los sistemas de almacenamiento. Eh, Esto por lo general implica seguir también las mejores prácticas de seguridad para coordinar y programar actividades de mantenimiento también, para que no, sin interrumpir el servicio el servicio de manera significativa, el servicio que se está ofreciendo, que en este caso es el de IAS. Bueno, en cuanto a los impactos en la seguridad de los datos, tenemos el punto que es de configuración y aplicación de políticas de seguridad. Bueno, está bien enfocado a igual a lo de arriba, a la responsabilidad. Que, bueno, el impacto en cuanto a seguridad de los datos de esta responsabilidad es que, digamos, el administrador de almacenamientos puede o tiene la responsabilidad de establecer y aplicar políticas para proteger estos datos que están almacenados. Esto incluye, digamos, políticas como el control de acceso, la autentificación y el cifrado de los datos. Y también tiene que ver con la implementación, por ejemplo, de medidas de seguridad para evitar brechas o vulnerabilidades y ataques cibernéticos. En cuanto a la implementación de medidas de protección de datos, son medidas, por ejemplo, como el cifrado de los datos, tanto en reposo como en tránsito, y también de alguna manera asegurar que esos datos estén bien protegidos contra accesos no autorizados por parte de terceros o personas que no tengan el debido permiso. También, digamos, para evitar posibles fugas de información fuera de la organización que podrían perjudicar y traer graves desastres. En cuanto a monitoreo y detección de amenazas, el administrador debe implementar herramientas y técnicas de monitoreo para evitar posibles amenazas y ataques a los datos que tenemos almacenados. Por suerte, aquí en este aspecto Azure ya proporciona algunas herramientas que nos pueden facilitar esta tarea. Y bueno, esto también incluye la identificación, por ejemplo, de actividades sospechosas, también el analizar los registros continuamente y dar la respuesta a incidentes de seguridad. Ahora, estas responsabilidades también tienen un impacto a nivel de la privacidad de los datos que hay que tener muy en cuenta. Uno de estos es el cumplimiento normativo. Prácticamente se debe asegurar de que el almacenamiento que estamos haciendo de los datos cumplan las regulaciones y normativas de privacidad de los datos. Por ejemplo, la ley de privacidad específica para cada país. Y bueno, esto incluye también la implementación de medidas para garantizar que la privacidad de los datos personales, garantizar eso, y también para el consentimiento de los usuarios en caso de que vamos a hacer algo con sus datos. Por otra parte, tenemos el control de acceso y políticas de retención. Se refiere a respetar, por ejemplo, la privacidad de los usuarios. Esto incluye, por ejemplo, definir quién tiene acceso a qué datos y también por cuánto tiempo se van a conservar estos permisos. Entonces, ahí estamos de alguna manera definiendo quién tiene acceso y por cuánto tiempo, ¿no? Como políticas de retención. En cuanto a la gestión de copias de seguridad y recuperación, se tienen que realizar copias de seguridad de los datos y asegurarse que sean almacenados y manejados de manera segura y privada. Asimismo, se pueden establecer políticas de retención adecuadas para garantizar que estos datos se conserven según las regulaciones de privacidad que estén aplicables asimismo en cada país. Ok, ahora vamos con el administrador de redes. Es otro rol muy importante dentro de lo que es el servicio IaaS. Bueno, dentro de sus responsabilidades tenemos que tiene que configurar la configuración de la red virtualizada, ¿no? El administrador de la red es el responsable de configurar
y configurar obviamente no la red virtualizada en la infraestructura de IaaS. Esto incluye configurar enrutadores virtuales, conmutadores, firewalls y balanceadores de carga para crear una red segura y eficiente. La conectividad y el enrutamiento es otra de sus responsabilidades. El administrador de red es el responsable de configurar todas las conexiones de red entre los diversos componentes de la infraestructura. Esto incluye la conexión de instancias de servidores virtuales, redes virtuales y otros recursos dentro del entorno IaaS. Además es responsable de configurar el enrutamiento adecuado para garantizar la conectividad entre los diversos componentes de la infraestructura. Listo. Otra que tiene, como ya hablamos antes también un poco, la seguridad de la red. El administrador de la red implementa y administra las políticas de seguridad de la red para proteger la infraestructura de la nube. Esto incluye configurar los firewalls, los sistemas de prevención y detección de intrusiones, IDS, IPS, e implementar política de filtrado de paquetes para protegerse pues, contra posibles amenazas y ataques maliciosos de hackers que quieren acceder a tu información, ¿no? Esto es una responsabilidad vital de los administradores de redes dentro de parte de la empresa también. Ajuste del rendimiento de la red es otra de sus responsabilidades. El administrador de la red supervisa y optimiza el rendimiento de la red virtualizada en el entorno de IaaS. Esto incluye el monitoreo del tráfico de la red, identificar algunos cuellos de botella y hacer ajustes para garantizar un rendimiento óptimo y una baja latencia en las comunicaciones entre los componentes de la infraestructura. Puesto que hablamos de la empresa, ¿no? La empresa obviamente tiene que mantener todo esto de forma totalmente funcional. Tiene que estar 100% disponible y optimizarla, ¿no? El chiste es que todo esto funcione de manera correcta y constante, de forma óptima. Claro que sí. Para que el cliente pueda cumplir con para que el acuerdo SLA, se pueda cumplir de manera correcta. Listo, la siguiente responsabilidad es la resolución de problemas de conectividad. El administrador de la red es responsable de solucionar los problemas de conectividad en la infraestructura de IaaS. Esto incluye la identificación y la resolución de problemas de conectividad. Configuraciones incorrectas de rutas, problemas de resolución de nombres, DNS o problemas de conectividad a internet. Esto también es un papel vital del administrador de redes. Tiene que poder tiene que lidiar, ¿no?, con todos estos problemas que se vayan presentando. Listo, el siguiente vamos a hablar acerca del impacto de la seguridad de los datos. Bueno, en redes, el administrador de redes tiene un gran papel dentro de lo que es el impacto en la seguridad y en la privacidad, puesto que él asegura que estos datos se transmitan y él establecerá los protocolos o las situaciones que tengan que presentarse para que los datos se cumplan correctamente. Tenemos la configuración de políticas de seguridad de la red, donde el administrador de la red es el responsable de configurar y hacer cumplir las políticas de seguridad de la red, como ya lo hablamos, ¿no?, como los firewalls y sistemas de prevención y detección de intrusiones. Estas políticas son fundamentales para proteger la infraestructura de IaaS y los datos almacenados y transmitidos en ella, ¿no? Tiene que haber un control de acceso a la red. El administrador de la red establece las políticas de control de acceso a la red, los access lists, para limitar el acceso no autorizado a recursos y datos, ¿no? Esto puede incluir la implementación de la segmentación de la red y la configuración de permisos y reglas de acceso para restringir el acceso a datos confidenciales. La supervisión del tráfico de la red, que el administrador de la red supervisa y analiza el tráfico de la red para detectar comportamientos sospechosos o actividades maliciosas. Esto hace posible el detectar y responder rápidamente a posibles violaciones de seguridad y ataques contra los datos almacenados en la infraestructura de IaaS. Dentro de lo que es el impacto en la privacidad de los datos, ya fuera un poco de la seguridad, aunque van un poco de la mano ambos temas de todas formas, tenemos la gestión de datos personales. Obviamente el consumidor subirá sus datos personales dentro de lo que es el entorno IaaS y estos datos deben mantenerse seguros por la empresa. Si la empresa llegase a fallar en la gestión de los datos personales, perdería gran reputación respecto a eso.
El control de acceso a datos. El administrador de la red debe implementar políticas y controles de acceso a ver quién puede acceder a estos datos personales también. Incluye la implementación de mecanismos, ¿no?, de autenticación sólidos y garantizar que solo los usuarios autorizados tengan los permisos necesarios para acceder a datos confidenciales, ¿no? Finalmente, la copia de seguridad y la restauración de datos. Tiene que haber cierta redundancia, ¿no?, para que esto se pueda llegar a cumplir. Que haya una copia de los datos de las personas o de los consumidores en sí, para que esto no se llegue a perder. Imagínate, tienen un pequeño problema donde se pierde y no tengan copias de seguridad, se va a perder full información que puede costar millones de dólares al consumidor y a la empresa, porque los van a demandar si esto llega a suceder también. Y bueno, esto es de parte de lo que es el administrador de redes. El administrador de seguridad lleva consigo responsabilidades sumamente grandes dentro de un proyecto. Inicialmente se tiene la evaluación de configuraciones de seguridad, en donde se tiene un análisis detallado de cómo ha sido configurada la seguridad, en la cual se apega a los requerimientos del cliente y asimismo ofreciendo el servicio completo. La gestión de identidades y de accesos comprende otorgar el acceso correcto, el acceso permitido, el acceso denegado a personas que realmente tienen dicha capacidad para manejar esa información, porque pueden existir personas malintencionadas las cuales no tengan el acceso y sin embargo vulneran la seguridad con fines malintencionados. Asimismo, el monitoreo de seguridad. Existe un control en donde se registra el acceso a la información, la modificación que se ha realizado, la hora y la fecha, con el fin de tener un respaldo de quién ha accedido a dicha información, quién ha hecho cambios y, de ser posible, quién ha eliminado tal información. Asimismo, la gestión de actualizaciones, pues básicamente consiste en aplicar parches de seguridad con la finalidad de realizar mantenimientos, entonces de una forma regular para que las aplicaciones puedan continuar con su trabajo. Asimismo, el respaldo y las copias de seguridad pueden ser periódicos con la finalidad de solventar posibles desastres naturales en donde se pierde información o un posible fallo de la parte física de la infraestructura. Asimismo, existe una normativa en la cual hay leyes, hay reglamentos que se deben cumplir por parte de la empresa y por parte del cliente, con la finalidad de que ninguno de los dos sea vulnerado. Y finalmente debería existir una capacitación en la cual se indique a los usuarios cuáles son las mejores normas para sacar el mayor provecho al servicio, qué normas, qué acciones no deberían hacer y cómo solventar posibles errores en caso de que se llegaran a presentar. Asimismo, el impacto de la seguridad de los datos. Dentro de esto está la prevención de los datos, en donde es necesario implementar medidas de seguridad bastante grandes con la finalidad de controlar el acceso a la información. Por ejemplo, puede ser el cifrado de datos o la autenticación en dos pasos. Asimismo, la prevención de fuga de datos consiste básicamente en prevenir que la información sea vulnerada. Es decir, ir creando puertitas en donde la información necesite de una credencial, necesite de autenticaciones con la finalidad de mantener la integridad de los datos. Asimismo, el cumplimiento normativo en donde se cumplan las reglas establecidas en el contrato de parte de la empresa y de parte del cliente. La respuesta ante incidentes de seguridad. Puede que los datos sean vulnerados por personas con malas intenciones, entonces es necesario tener un respaldo en donde se tenga, por así decirlo, una última copia de seguridad antes de que los datos hayan sido afectados. Asimismo, es importante notificar a las personas y la gravedad del daño que se ha causado.
La educación y capacitación sobre la seguridad de los datos, pues básicamente consiste en brindar información en donde se podría tratar el manejo de contraseñas, el manejo adecuado de los datos como una forma de prevención para los usuarios y finalmente el impacto de la privacidad de los datos. Dentro de esto tenemos la accesibilidad de permisividad y la información. Básicamente es para controlar el acceso a los datos con personas autorizadas que pueden acceder a ellos, debido a que no todas las personas van a estar capacitadas o van a tener el acceso para la información. Asimismo, la seguridad de la infraestructura, pues que básicamente necesitamos implementar firmware y sistemas de detención para intrusos, en donde se puede proteger la información. Asimismo, el monitoreo y auditoría, que básicamente va a detectar posibles incidentes, por así decirlo, identifica un patrón y más o menos como que ya identifica en qué momento o qué tipo de incidente se podría producir a cargo de esas acciones. Y finalmente la gestión de incidentes, pues que decide notificar y responder ante ciertos casos en donde la información puede ser manipulada de manera maliciosa. Asimismo, es importante notificar a las personas que han sido afectadas por dicho causa. Ahora vamos a continuar con la parte de roles del consumidor, o también llamado roles del cliente. Como primer punto de rol tenemos lo que es el encargado de monitoreo y optimización, y también tenemos como segundo punto lo que es el administrador de seguridad. Cuando hablamos de el encargado de monitoreo y optimización, tenemos lo que son responsabilidades, impacto de seguridad en los datos e impacto en la privacidad de los datos. Dentro de las responsabilidades tenemos 4 responsabilidades primordiales, que son la supervisión y análisis, optimización de los recursos, implementación de alertas y acciones correctivas y planificación y escalado. Cuando hablamos de la supervisión y análisis nos referimos a la responsabilidad de supervisar y analizar de forma continua el rendimiento y el uso de los recursos en Azure. Esto implica claramente la configuración y la utilización de herramientas de supervisión. Cuando hablamos de optimización de los recursos, decimos que es la optimización y mejora del funcionamiento de los recursos en Azure. Esto nos beneficiaría ya que se puede optimizar el código de las aplicaciones y a través de esto obtener un mejor escalado de la aplicación. También tenemos lo que es la implementación de alertas y acciones correctivas. Al configurar las alertas y acciones correctivas recibimos avisos de problemas o situaciones anómalas. Esto nos ayudará a implementar acciones correctivas, ya sean automatizadas o manuales, que nos permitirán salvaguardar la información de los datos de la empresa. Tenemos también lo que es la planificación y el escalado. Esto nos permite evaluar y planificar las necesidades de escalado de los recursos, esto en función del crecimiento y de la evolución del negocio. Como parte del impacto de la seguridad en los datos, tenemos lo que es como impacto de la seguridad en los datos, tenemos lo que es el rol de monitorización y optimización. En Azure esto tiene un impacto significativo ya que se necesita tener una seguridad íntegra en los datos. Esto se supervisa de manera continua y se puede identificar y abordar posibles vulnerabilidades o brechas de seguridad que, como anteriormente ya lo mencioné, nos beneficiarían en la empresa ya que nos ayudarían a proteger los datos. Esta optimización también de los recursos puede contribuir a una mejora, por ejemplo, en la optimización de máquinas virtuales, redes y más implementación y planificación de medidas de seguridad. También tenemos lo que es el impacto en la privacidad de los datos.
Cuando hablamos de nos referimos al aseguramiento de que los datos estén recompilados y estos sean analizados para el rendimiento. También aquí es importante garantizar la seguridad, es decir, que se cumplan las normas y protección de los datos que sean aplicables. Esto claramente para proteger los datos de las personas que confían en la empresa y que la empresa no sufra brechas de seguridad y a su vez no pierda desprestigio. Tenemos también lo que es el rol de administrador de seguridad. En responsabilidades tenemos un total de 5 responsabilidades que son implementar y configurar controles de seguridad, gestionar identidades y accesos, monitorar la seguridad, gestionar vulnerabilidades y parches y también responder a incidentes de seguridad. Cuando nos referimos a implementar y configurar controles de seguridad, estamos hablando de establecer y mantener controles adecuados con firewalls, políticas de acceso, autenticaciones, encriptación. Esto para proteger el sistema y los datos que se encuentran en Azure. También tenemos lo que es la gestión de identidades y accesos. El administrador es responsable de administrar las identidades y accesos a los usuarios, es decir, asignar roles y permisos, configurar políticas de acceso. Esto para garantizar que solo las personas autorizadas pueden acceder a ciertos recursos de Azure y la información esté segura. También tenemos lo que es lo que es monitorear la seguridad. Aquí el administrador debe implementar herramientas de monitoreo de seguridad. Puede ser, por ejemplo, en el caso de Azure, hay una herramienta que se llama Azure Monitor. Esa nos permite monitorear cuál es el comportamiento del recurso y a través de esto podemos, por ejemplo, detectar registros anómalos. Aquí lo que se hace es detectar registros anómalos, alertar sospechas y también responder ante estas posibles sospechas. Como cuarto tenemos gestionar vulnerabilidades y parches. Esta responsabilidad es del administrador y realiza evaluaciones periódicas de seguridad. A través de estas identifican y remedian vulnerabilidades conocidas en los recursos de Azure y se aplican parches para prevenir y salvaguardar la seguridad. Tenemos también lo que es responder a incidentes de seguridad. Aquí, bueno, esto nos dice que debemos tener planes y procedimientos de seguridad como respuesta a incidentes establecidos, adecuados y actualizados. Esto para detectar, contener y mitigar amenazas que hayan dentro del sistema o dentro de los recursos de Azure. Dentro del impacto de la seguridad de los datos tenemos lo que es la implementación y configuración de controles de seguridad. Esto se gestiona mediante identidades y accesos para monitorear la seguridad y responder a incidentes. El administrador debe trabajar para proteger estos datos frente a las amenazas y riesgos de seguridad. Esto incluye a personas no autorizadas, filtraciones de datos, ataques cibernéticos y otros incidentes que tengan que ver con la seguridad. También tenemos lo que es el impacto en la privacidad de los datos. Al hablar de impacto de la privacidad en los datos, lo que hacemos es medir y gestionar identidades y accesos. Esto para que las personas autorizadas tengan acceso a los datos y, por ejemplo, no haya robos de información o pérdidas de datos que puedan comprometer a la empresa. Aquí también se puede aplicar lo que es la ley de los mínimos privilegios, la cual nos permite controlar los roles y tenerlos cada uno de acuerdo a lo que tiene que hacer. Ahora con los roles del consumidor o del cliente, yo les voy a hablar acerca del rol de gestor de costos.
Bueno, y el gestor de costos prácticamente hacemos referencia a la responsabilidad del cliente, como lo dice ahí, de administrar y optimizar los gastos relacionados con los recursos y servicios utilizados en Azure. Es decir, que el cliente o el consumidor, en este caso, tiene la responsabilidad de tomar estas medidas para controlar y minimizar los costos asociados a la infraestructura en este caso y a los recursos que consumen Azure. Ejemplo, puede aplicar estrategias y también prácticas para maximizar la eficiencia y el uso, por ejemplo, de los recursos de una manera óptima. Así, evitando de esta manera el indebido uso o el mal gasto de los recursos. Bueno, entonces tenemos como primer punto ahí las responsabilidades que, como lo dice ahí, la primera es la planificación y aprovisionamiento adecuados. Se refiere prácticamente a que el cliente puede dimensionar y aprovisionar los recursos de una manera adecuada. Esto implica que tiene que también comprender los requisitos del rendimiento de los sistemas que estén ocupando, también de almacenamiento y la capacidad que se necesita en la infraestructura. Asimismo, otro punto es la optimización de recursos. Se tiene que el cliente asegurar que los recursos también se estén utilizando de una manera eficiente y optimizar su uso también para minimizar los costos. Este punto también va muy relacionado a que nosotros tenemos que monitorear constantemente el rendimiento de los recursos que se están ocupando para de esta manera también identificar y corregir las ineficiencias y también adaptarlos a lo que necesitemos. En fin, el otro punto es la selección de la oferta adecuada. La selección de la oferta adecuada se refiere a que nosotros, Azure, ¿no? Ofrece diferentes tipos de instancias de máquinas virtuales y otros servicios IaaS. Entonces aquí el cliente tiene que seleccionar la oferta adecuada en función de los requisitos de rendimiento, capacidad y costos que veamos más accesibles. Por poner un ejemplo, elegir la instancia de una máquina virtual adecuada en términos de CPU y RAM y almacenamiento, por ejemplo, para satisfacer la carga de trabajo de un determinado programa. Bueno, también, digamos, está el monitoreo y el control de costos. Se refiere prácticamente a realizar un seguimiento de los costos de los recursos utilizados en Azure, como lo indica su nombre. También existen herramientas y funcionalidades de monitoreo de costos que están proporcionados mismo por Azure, para de esta manera comprender qué gastos se están haciendo y también poder identificar estas áreas donde hay que hacer una optimización. Y también, por ejemplo, establecer límites de presupuesto que no nos podemos pasar. En administración de recursos, tenemos que el cliente también es responsable de administrar y, por ejemplo, y supervisar también los recursos que creen en cuanto a ellas, como las máquinas virtuales, las redes, el almacenamiento, etcétera, y también de aplicar mejores prácticas de seguridad y conformidad de estos recursos. En cuanto a la gestión de la capacidad y escalado, se refiere a que prácticamente el cliente debe ajustar esa capacidad y escalado según se vaya cambiando la carga de trabajo. Y esto, por ejemplo, puede o implica, mejor dicho, nosotros tenemos que escalar o desescalar las instancias de máquinas virtuales o ajustar la capacidad de almacenamiento o tal, y también utilizar estrategias de escalado automático, por ejemplo, para optimizar el rendimiento y los costos. En cuanto a análisis y optimización continua, se refiere a que el cliente debe realizar análisis regulares de los costos
También y también se tiene que hacer un análisis de los rendimientos de los recursos de Azure. De esta manera también poder identificar oportunidades de optimización y también tomar medidas para reducir estos gastos y mejorar también la eficiencia. Ya, en cuanto a el impacto que tiene en la seguridad de los datos, se tiene una configuración de la seguridad de los recursos. Esto quiere decir que el cliente tiene la responsabilidad de configurar adecuadamente la seguridad de los recursos de Azure relacionados en cuanto a costos, como las máquinas o las instancias de las máquinas virtuales que estamos utilizando, el almacenamiento y las redes. También implica la adopción o aplicar medidas de seguridad que protejan estos recursos contra amenazas externas y asegurarnos de esta manera que los datos estén bien resguardados. La protección de credenciales y accesos se refiere a que nosotros tenemos que asegurarnos que las credenciales utilizadas para administrar los recursos de Azure estén protegidas y también tengan un acceso restringido. Esto, por ejemplo, puede ser el uso de contraseñas seguras, o sea, por ejemplo, uso de mayúsculas, puntos, números, etcétera. O también, por ejemplo, habilitar las opciones de identidad de acceso que tiene Azure. O, por ejemplo, también restringir el acceso solo a unos usuarios determinados dentro de la organización. De manera que estamos protegiendo de esta forma las credenciales y el acceso a los datos. En cuanto a la privacidad de los datos, el primer punto es el control de acceso a los datos de costos. El cliente prácticamente debe asegurarse que los datos de los costos y de facturación de Azure estén siempre protegidos y que también sean accesibles para solo los usuarios autorizados. De esta manera también implica, por ejemplo, establecer políticas de acceso y también de permiso para de esta manera garantizar la privacidad de este tipo de datos, ¿no? También puede haber un cumplimiento normativo en cuanto a, por ejemplo, regulaciones y normativas de privacidad sean aplicables a este tipo de datos de costos. Por ejemplo, el cumplimiento de leyes y regulaciones relacionadas con la privacidad de la información, en este caso financiera, y de datos de facturación también. Y bueno, eso sería mi parte. Ya, ahora tenemos que al encargado de la configuración y la personalización, este va a tener ciertas responsabilidades como son el diseño y configuración de la infraestructura, implementación y aprovechamiento de recursos, gestión y configuración de actualizaciones y automatización de orquestación. Asimismo, como el anterior, también tiene impacto en la seguridad de datos y impacto en la privacidad de datos. En caso de diseño y la configuración de la infraestructura, el responsable va a poder seleccionar los recursos apropiados, son las máquinas virtuales, redes virtuales y almacenamiento, para poder realizar también así un balanceo de carga. Todo esto, el responsable debe diseñarlo, configurarlo para que así el sistema pueda trabajar de forma óptima. Luego tenemos implementación y aprovechamiento de recursos. Todos los recursos que el responsable tenga a su disposición debe trabajarlos al máximo. Por eso también se le dice aprovechamiento de recursos. No debe de aprovechar ningún recurso que tenga a su disposición para que así la empresa o el sistema en el que esté trabajando pueda funcionar de forma rápidamente para el uso de los usuarios. La gestión y configuración de actualizaciones debe estar en constante, el sistema debe estar en constante actualización, ya que pueda que las tecnologías que se estén usando pueda que vaya actualizándose a otras versiones superiores. Entonces el sistema en sí debe estar gestionado con las configuraciones adecuadas y actualizaciones correctas. Automatización y orquestación, en este caso,
la automatización y la orquestación, vamos a simplificar y agilizar la configuración del despliegue de recursos que son en este caso IAs. La automatización permite realizar las tareas respectivas de manera eficiente, así como también va a garantizar la constancia y la constancia en las implementaciones que se están realizando. Luego tenemos lo que es impacto en la seguridad de datos. En este caso tenemos configuración de seguridad y gestión de identidades de acceso. En configuración de la seguridad, como anteriormente también se dijo, aquí se debe tener bastante, se debe tener en cuenta de que las personas que van a entrar o acceder a todos estos, son en el caso de gestión de identidades y acceso, deben ser las personas correctas. No se le puede dar acceso a personas que no van a poder, que deben entrar a de toda esa información. Puede ser en caso de que se haga esto, que cualquiera pueda entrar a utilizar todo esto. Le van a robar información, los usuarios se van a ir en contra de la empresa o por así decirlo, y no van a poder recuperar todo esto. Luego tenemos en el impacto en la privacidad de datos, que son el acceso a los datos, la regulación de privacidad y uso de divulgación de datos. El acceso a los datos debe ser limitado. No se debe mostrar en sí toda la información de esta persona, ser contraseña, número de cuentas, cosas así, solo la información que sea pertinente. El cumplimiento de la regulación en cumplimiento de la regulación y la privacidad se deben hacer cumplir las políticas que ya están escritas por leyes y se lo debe cumplir a la cabalidad. También el uso de divulgación de datos debe tratar de evitar que al momento de estar realizando o configurando ciertas características, esta información se pueda filtrar y que pueda ser divulgada. Por otra parte, el consumidor de recursos tiene las responsabilidades de una configuración segura, en la cual se puedan trabajar contraseñas fuertes con encriptación de datos con la finalidad de restringir acceso a personas no involucradas dentro de este tema. Otro punto es la protección de los datos, en donde es necesario implementar medidas de seguridad como encriptación de datos, como al momento de almacenarlos o de transmitirlos, así como para establecer defensas en contra de intrusos o de ataques cibernéticos. Otro punto importante es la gestión de accesos, en donde básicamente se debe analizar y controlar quién tiene acceso a dichos recursos. Es importante asignar roles en donde se restringe o se autoriza a cierto tipo de personal. Otro punto importante es el uso correcto al momento de utilizar un servicio, es decir, seguir las recomendaciones y las mejores prácticas que nos han enseñado por parte del proveedor. Asimismo, no dejar al aire libre su información, debido a que también es responsabilidad por parte del usuario cuidar de ella. Y finalmente el respaldo de los datos, pues que realizar copias de seguridad en donde se almacene la información periódicamente en caso de alguna modificación por un tercero o por desastres naturales. Por otro punto, el impacto de la seguridad de datos. Bueno, pues aquí tenemos las brechas de seguridad, pues que básicamente consiste en hacer tipo parches en donde se puede ver si las configuraciones han sido adecuadas o no, y de esta forma prevenir accidentes o modificación de información, como robo de información. Entonces, asimismo, proteger los datos pues es necesario con medidas de encriptación contra intrusos. El riesgo de la pérdida de datos pues es algo que siempre va a existir, debido a que nunca es un
un sistema va a ser seguro al 100%. Va a tener un porcentaje de error en donde puede que sí llegue a ser vulnerada nuestra información. Además, pues es importante gestionar y controlar el acceso a los recursos, la administración de usuarios. Eso claro que va de acuerdo a los roles y a los permisos que se tienen, estableciendo medidas de autenticación, como ya se lo mencionó anteriormente. Otro punto importante es el impacto de la privacidad de los datos, en donde el control de los datos, el riesgo al acceso de individuos no permitidos, el cumplimiento de la normativa, la transferencia de los datos de, internacionalmente y la responsabilidad compartida. Bueno, pues aquí básicamente hay que hacer énfasis en que si los datos están almacenados en distintos servidores, es necesario considerar puntos adicionales, como podrían ser las reglas de privacidad de cada país. Entonces, es probable que cada país se maneje de diferente manera. Entonces, eso sí es un punto importante. Y bueno, pues por último, aunque el proveedor de la infraestructura como servicio sea responsable de su servicio como tal, también el usuario es parte de esta seguridad. Por ende, necesita implementar medidas de seguridad como encriptación de datos, contraseñas fuertes, en donde el usuario, primero que nada, tiene que saber en dónde están almacenados sus datos. Tiene que saber cómo están siendo tratados, cómo están siendo almacenados y, como anteriormente lo mencioné, en dónde se están almacenando. Existen reglamentos en los cuales se basan y lógicamente deben ser cumplidos para trabajar dentro de los proyectos. Así, ofertando una seguridad de los datos y una integridad. Asimismo, como se ofrece el servicio por parte de la empresa, es importante que el consumidor de estos recursos también sea correspondiente de cierta forma al momento de implementar la seguridad.